Hola a todos, sean bienvenidos. Soy Angélica Cortés. Reciban un cálido saludo de la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Para Positiva, es gratificante que cada uno de ustedes estén conectados y estén tan participativos en este espacio creado para nuestros trabajadores y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Eso demuestra que seguimos promoviendo la prevención a través de personas innovadoras que quieren estar actualizadas y que aprovechan del uso de las tecnologías responsablemente. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, les recomendamos que lo podrían visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co. Aprovechamos este espacio para informarles a todos nuestros asistentes que debido al alto flujo de participantes en nuestros talleres web, los certificados los podrán descargar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Recuerden que es un beneficio para afiliados. El día de hoy iniciamos nuestro taller web con la temática Acciones de prevención para el cuidado de la salud en el momento de recibir domicilios. Nos acompaña la experta Hilda Velasco, profesional en salud ocupacional, comunicadora social, auditora interna HSQ, consultora en sistema de gestión integral y RUC, abogada en formación. Demos la bienvenida a nuestra profesional. Muchísimas gracias, Angélica. Pero muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un honor hacer parte de este taller web con Positiva Educa. Hemos preparado para ustedes hoy unos lineamientos prácticos que permita compartir acciones para prevenir y mitigar el contagio por COVID-19 durante una acción que hacemos habitualmente, creo que de pronto todos los días, que es recibir domicilios. Hilda Velasco, soy, como nos cuenta Angélica, primero orgullosamente santandereana, soy de Bucaramanga. Mi profesión base, soy profesional en salud ocupacional, con 24 años de experiencia desarrollando esta linda profesión, comunicadora social y ya muy pronto seré abogada. Por esta razón he querido delinear estas acciones prácticas no solamente con todos los lineamientos obviamente que nos ha dado el gobierno nacional, pero también con ese día a día que nosotros tenemos en nuestro hogar. Todas las acciones del cuidado, no solamente pensando en prepararnos para hacer un retorno seguro a nuestros trabajos, sino en esas acciones que hago cuando salgo de casa, cómo volver a ella, cómo evitar afectar a mi círculo y a mi entorno primario, a esos seres que tanto quiero, que son mi familia. Entonces, cuando empezaba a preparar esta presentación para ustedes, me hacía 3 preguntas. Uno, la primera era, ¿qué sucederá cuando yo pido un domicilio y cómo será ese momento en que las personas que preparan la entrega de mi domicilio, cómo se estarán protegiendo ellos? ¿Qué medidas de bioseguridad estarán atendiendo? ¿Y cómo ha sido como ese momento del traslado del mismo, desde que es el despacho hasta que llega a mi casa? ¿Cómo habrán sido empacados estos alimentos que me traen del supermercado? Y cómo desde ese momento puedo yo de pronto afectar mi salud o afectar a mi familia. Eh, Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una conferencia con un epidemiólogo que nos compartía algunos lineamientos de verdad súper importantes de cómo se propaga el COVID-19, cómo se propaga este virus. Y él nos contaba que este virus es como una capita grasa que va quedando adherida a las superficies. Entonces, imagínense ustedes esa capita grasa que quede en la bolsa en la que me traen las verduras, o de pronto que queden en el empaque donde llega mi pizza, o de pronto que quede en el empaque de no solamente de los alimentos, en los contenedores de los empaques que yo compro para hacer limpieza y desinfección de mi hogar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Entonces, preparando esta presentación,
estuve revisando varios lineamientos legales. Uno son, ¿qué tipos de domicilios han sido autorizados para que me lleguen a mi hogar? Entonces, con esto es muy importante entender que hay unas excepciones. En este momento, de las 43 excepciones que hay para la movilización libre fuera de la casa y fuera de las actividades laborales, ¿quiénes pueden movilizarse? Los domiciliarios entre ellos. Por ejemplo, estas personas que nos traen alimentos, el señor que nos trae los medicamentos de la farmacia, las personas que nos distribuyen los insumos de limpieza y desinfección, las tiendas que nos suministran los artículos y todos los alimentos de nuestras mascotas. Y todo esto está delineado por el artículo 3 del decreto 636 de 2020. Entonces, cosas que me llamaron la atención cuando estaba haciendo la lectura de este tema. Ustedes saben que el uso de las aplicaciones móviles en este tiempo de cuarentena, desde que nos decretaron todo el tema de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, se pusieron de moda. Entonces, esto es una alternativa para que nosotros hagamos las adquisiciones de los insumos sin salir de casa. Entonces, en la comodidad de mi hogar, yo hago el pedido. Y casualmente, leyendo todas las estadísticas de Lookup, que son los que se encargan de medir como cuánto es el uso de las personas para hacer estos pedidos por aplicaciones móviles, decían que aumentaron en el consumo y en el pedido de insumos de farmacia un 13% con relación a los periodos anteriores a la cuarentena. Y los pedidos de comida aumentaron en un 10%. Y algo que me pareció curioso, o de pronto no tan curioso, porque sabemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, hoy día son muy enfocados a la tecnología, nuestros millennials, 2 de cada 10 jóvenes son los que están pidiendo estos insumos por estas plataformas digitales. Entonces, cuando yo pensaba, bueno, si por ejemplo mi hijo, que es un adolescente, es un muchacho de 19 años, ¿qué tanta conciencia tiene si él hace su pedido por la plataforma y el aplicativo móvil y sale a recoger el domicilio? ¿Cómo está haciendo él esta acción? Entonces, me puse a pensar también, y es una invitación también que quiero dejarles, a que verifiquemos cómo nuestros hijos cuando salen a recoger el domicilio que pidieron, cómo están haciéndolo, qué tanto se están protegiendo para evitar ese contacto directo con la persona que lo está entregando. Entonces, aquí, antes de empezar como a desarrollar ya como más en forma esta temática, quiero contarles como todos esos lineamientos legales que nos han proferido normatividad de seguridad para poder hacer un recibo seguro de los domicilios. Primero encontramos la circular 015 de 2020 del 9 de abril, que es una circular conjunta entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio y Ministerio de las TIC. Ellos lo que nos han entregado son medidas de prevención para estas empresas, no solamente empresas de restaurantes, no solamente los restaurantes que se han venido reinventando hacia los domicilios, sino que también las han proferido hacia las plataformas digitales. Por eso, si ustedes empiezan de pronto a ver eh, las personas que trabajan en los domicilios, en las entregas de domicilios a través de las plataformas web, mínimo traen un tapabocas, mínimo, pero tampoco sabemos cómo son esas medidas de bioseguridad complementarias que ellos están utilizando o qué tanto les está exigiendo su empleador, su empresa, para utilizar estas medidas de bioseguridad. Entonces, el ánimo de este taller web no es tanto, y no quiero de pronto que nos vayamos a quedar con esa intención de si están ellos haciendo bien o no su trabajo de aplicar los protocolos de bioseguridad, sino que tanto somos nosotros los conscientes en ese recibo de estos domicilios. Encontramos también la resolución 749 de 2020, proferida el 13 de mayo por el Ministerio de Salud.
Entonces, aquí, primero nos salió una circular el 9 de abril. Después esa circular se formalizó con la resolución. Entonces, esta resolución ya es imperativa, ya es un mandato. Entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos a encontrar en la calle a alguna de estas personas domiciliarios que no están teniendo y aplicando todo su protocolo de bioseguridad en cuanto a su uso de tapabocas o al distanciamiento social, nosotros podríamos hacer una llamada a sus empleadores. En este momento, ¿cómo lo reportamos? Pues plataformas digitales hay muchas, pero hay un canal de comunicación donde yo puedo hacer esa comunicación. Es el 192, donde yo puedo informar si encuentro algo que no se está cumpliendo. Entonces, hay otra cosa, miren, nosotros la mayoría vivimos en propiedad horizontal. Muchos obviamente también vivirán en barrios, en casas, en cuadras, a donde también nos llegan domicilios. Pero ese trabajo preventivo que se está haciendo en propiedad horizontal debemos tenerlo muy en cuenta, porque a los administradores de propiedad horizontal les han dado una potestad y una autoridad legal para generar normativas frente a estos temas. No sé, es posible que en esta sala y en este taller web hayan administradores de propiedad horizontal. Entonces, en este tema yo quiero compartirles los lineamientos que a los administradores de propiedad horizontal los está cubriendo. Estamos delineados en este caso por la resolución 385 de 2020 que se profirió o salió a la vida jurídica el 12 de marzo, donde nos dicen que se ordena a los administradores de conjuntos residenciales, de centros comerciales, a inferir y a generar políticas y medidas higiénicas en todas sus zonas comunes y en todo donde ellos administran, o sea, la puerta del conjunto hacia adentro, para buscar que el conjunto residencial o la propiedad horizontal no vaya a tener casos positivos de COVID. He visto que hay residentes que se molestan mucho con los administradores, se molestan, pelean con ellos, pero también es cierto que ustedes como administradores de propiedad horizontal, si están acompañándonos aquí alguno en esta sala virtual, pueden hacer referencia a esta resolución y, por supuesto, dar lineamientos para que cuando nosotros, los que pedimos un domicilio como residentes, vamos a bajar a recibirlo, que bajemos con tapabocas y de esa misma manera lo podamos recibir. Tenemos la resolución 666 de 2020 del 24 de abril, que muchos de nosotros pues ya la hemos escuchado, la 666, que es la que nos ha dado el marco de referencia para organizar los protocolos de bioseguridad. Aquí yo quiero compartirles varias cosas. Yo he venido acompañando a varias empresas, a varias organizaciones de diferentes sectores económicos para que se vayan como reabriendo y haciendo un retorno seguro con el aval de las alcaldías de cada ciudad. En este caso, por ejemplo, la alcaldía de Medellín con su plataforma web que exige los protocolos de bioseguridad de las empresas que se van a reactivar. También con la alcaldía de Cali y la alcaldía mayor de Bogotá. Entonces es muy importante saber que esta resolución 666, que aquí estamos haciendo mención y referencia, es la que nos da como el abanico y nos da el lineamiento general para que cada protocolo se vaya cumpliendo de cada sector económico. En este momento ya hay 22 tipos de protocolos que ha proferido el gobierno nacional de diferentes sectores económicos. El último que salió, por ejemplo, el día de ayer fue el de las plazas de mercado. Entonces, por este lado, tenemos toda la generalidad que está delimitándose por el anexo técnico de esta resolución. ¿Y qué pasa acá? Esta resolución nos da un marco de referencia, pero cada sector económico va naturalizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Va especificándolo a su necesidad y a su sector económico.
En este caso, como les contaba hace un momento, es la resolución 749 de 2020 del 9 de abril la que nos está dando el lineamiento para todo el tema de los domiciliarios. Bueno, aquí hay algo también que quiero hacerles especial énfasis y es en quienes hacen la vigilancia y control del cumplimiento de estos protocolos. Esto se los quiero contar antes de pasar a las especificaciones o a las recomendaciones puntuales que el mismo protocolo que les estoy mencionando nos ha dado, tanto para empresas que generan todo el tema de domicilios y las plataformas y aplicativos móviles para esto, como para nosotros los ciudadanos del común que los recibimos. Por un lado está quienes hacen la vigilancia y cumplimiento de estos protocolos. Tenemos al gobierno nacional que nos da una normativa general. Más metafórica a los alcaldes municipales, a los alcaldes locales para que vayan haciendo el cumplimiento de esta normativa. Entonces, y ya ha pasado, por ejemplo, en las empresas, de pronto no sé si ustedes han tenido la experiencia en las empresas para las que ustedes trabajan, que haya llegado de pronto una delegación de la Secretaría de Salud a verificar cómo se está dando este cumplimiento legal. O también se le ha dado una potestad especial a la Policía Nacional para que también vaya haciendo vigilancia y control que todos nosotros, los ciudadanos de a pie, estemos cumpliendo esta normativa. Por eso es que les cuento que si nosotros encontramos que una persona, no sé, un vecino o alguien del común o el señor que nos trae el domicilio no está cumpliendo esta normativa, tenemos la potestad de informar. ¿A dónde? A esa línea 192 que les estaba mencionando. Entonces, aquí otra cosa importantísima que quiero que les quede muy clara, porque encontramos, y esto es para que sepamos que todo lo que yo hago, las acciones que yo hago como persona independiente, individual, yo solita, si afecto a otras personas, a mí me pueden decretar una conducta punible. Punible que está delimitada en nuestro Código Penal colombiano, en la ley 599 de 2000, y dice que el que viole la medida sanitaria proferida por una autoridad competente podrá tener y que esta afectación genere la propagación de una pandemia o la introducción de la misma, podrá incurrir entre 4 a 8 años de prisión. Por eso aquí es donde uno empieza a entender que ese vecino que es renuente a ir a recibir su domicilio poniéndose un tapabocas, o yo mismo, si bajo y no me cuido, y esa acción de no cuidarme o de no mantener una distancia social mínima, si genera una afectación al otro, a mí me pueden interponer un denuncio penal. Y la administración del conjunto en la que yo vivo está en toda la potestad de hacerlo. Bueno, muy bien. Vayan preparando sus preguntas para que al final de esta intervención podamos interactuar y yo poderles contestar con mucho gusto todas las inquietudes que se les vaya generando. Hay algunas acciones seguras que nos ha dado la resolución que les he venido manifestando, no la olviden, la que tiene relación con los protocolos de bioseguridad para el servicio móvil de comidas, quienes nos traen los domicilios, que es esa resolución 749 de 2020, y acciones sencillas, prácticas, pero que realmente nos van a ayudar a disminuir esa posible afectación o a mitigar ese posible daño que puede generar el contagio. 1. La persona que vaya a recibir el domicilio, que sea una persona que no presente síntomas respiratorios. Y aquí quiero invitarlos a hacer mucha conciencia en lo siguiente. Evitemos que enviar a nuestro menor de edad a recibir el domicilio. Evitemos enviar a nuestro adulto mayor a la portería a tener ese contacto. ¿Por qué adultos mayores o menores de edad? Porque ya está comprobado y por estudios médicos y todo lo que nos viene repitiendo el Ministerio de Salud,
hay una mayor susceptibilidad o vulnerabilidad en ciertas edades a que el contagio se genere de manera más fácil, aunque no es exclusivo de edades, eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero si yo voy a pedirle a mi abuelito, que es un señor que tiene problemas de pronto asmáticos o problemas de hipertensión arterial, que vaya y me traiga al domicilio, le estoy agregando un factor de riesgo adicional a su condición natural de salud. Entonces, que sea una persona sana, que esté entre ese rango, entre 18 a 59, 60 años, quien reciba ese domicilio. Y que no sea la persona que tiene algún tipo de afectación gripal o síntomas respiratorios. Esto también es súper importante que lo tengamos presente. Si vamos a cancelar en efectivo, en lo preferible, paguemos el valor exacto del producto para evitar recibir cambio, porque en ese intercambio de billetes, de monedas, no sabemos qué puede pasar. Y si no somos de pronto tan juiciosos en recibir el dinero, en recibir el paquete y venir inmediatamente a lavarme las manos, estoy agregando un factor de riesgo adicional a una vulnerabilidad que ya puedo tener. En ese momento, en el tema del recibir las cosas, el domicilio que me traen o recibir un dinero, es posible que yo baje con mis guantes de nitrilo. Pero ojo, he visto personas que se están quedando con los guantes de nitrilo puestos durante una jornada muy larga y sienten de pronto que ese uso de los guantes los exime o les reemplaza el lavado de manos. Y eso es absolutamente falso. La Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que el uso de guantes durante una jornada muy larga se puede convertir en un caldo de cultivo para la propagación de este virus, porque si yo los tengo puestos mucho rato, mucho tiempo, de pronto olvido lavarme las manos y lo que realmente me va a funcionar es ese lavado de manos. Entonces, aquí es un poco también para ir repasando esas normas básicas que me van a ayudar a generar una barrera con el virus que en este momento nos está afectando a todos en esta pandemia. Obviamente, el mantener la distancia entre 1.5 a 2 metros de distancia con esa persona que me va a entregar el domicilio es una acción que nos ayuda a evitar ese acercamiento y que de pronto si el señor no tiene bien puesto el tapabocas, esa saliva de pronto me vaya a quedar en el ambiente y me vaya a afectar. ¿Qué pasa con el tema del distanciamiento? Ya nos han dicho mínimo 1.5 a 2 metros. Ese distanciamiento es uno de las tres recomendaciones que nos van a ayudar a evitar estar como tan cerca y evitar ese contagio. Aunque en el tema del contagio también es importante, y aquí hagamos una precisión, es el tema de los asintomáticos. Cualquiera de nosotros pudiese ser asintomático y no saberlo. Ya no, la Organización Mundial de la Salud ha precisado que el 80% de los ciudadanos o de las personas pueden no representar los síntomas. Quiere decir esto que 8 de cada 10 personas puede ser que no tengan afectaciones respiratorias o síntomas de fiebre o de pronto síntoma de malestar general, pero podemos ser asintomáticos y un solo asintomático puede contagiar a 3. Por esto, este virus es exponencial, por eso se propaga tan rápido y de una manera, así como nos dicen, exponencial, que no nos damos cuenta en qué momento crecen tanto las cifras. ¿Qué nos ayuda a determinar, amigos, si soy o no asintomático? El indicador es la fiebre. Ese indicador de la temperatura corporal mayor de 37.5 nos puede decir si puedo o no tener síntomas. Por eso también hay una invitación particular a que estemos controlándonos la temperatura corporal. No sé si ustedes en sus conjuntos residenciales donde ustedes las pasaron a hacer control de esa temperatura corporal de las personas que van a ingresar al conjunto, tanto de visitantes como obviamente las personas que vienen un momento a dejarme algún paquete, o sea, los domiciliarios. Esa temperatura de alarma empieza a ponerse cuando hemos hecho aquí unas pruebas aquí donde yo vivo
y hace unos días me puse con los señores de vigilancia a mirar cómo se interactuaba con el termómetro infrarrojo y veíamos que cuando la temperatura es normal está en color verde. Cuando la temperatura empieza a superar 37.5 grados corporales o grados centígrados, se pone en color naranja. Y cuando la temperatura, una persona que está con contagio COVID-19, la temperatura puede estar en 40 grados. En ese caso se pone en color rojo. Entonces también es importante que mantengamos como estos controles en los lugares donde habitamos para que nos ayude a saber si estamos o no frente a una persona que me puede generar una afectación. En la medida de lo posible, si podemos pagar con medios electrónicos para evitar ese contacto y la circulación de efectivo, también va a ser útil. Entonces, un poco antes de hacer el pago, nosotros podemos preguntarle a la persona que nos lo va a enviar o el restaurante donde hayamos pedido la pizza, el pollo, lo que haya sido, que si nos aceptan dinero plástico, si nos aceptan la tarjeta de débito y que nos envíen el datáfono. Entonces ahí evitamos tanto que se esté circulando tanto el dinero. Muy bien. Hay algo, muchachos, amigos presentes en esta sala, que puede ser bastante útil. Yo no sé si ustedes han visto que en algunos conjuntos residenciales, cuando llega un paquete, llega una bolsa o nos llega una encomienda, lo que sea, ellos lo aspersan con ácido peracético. Me puse a averiguar qué es esto del ácido peracético. Estuve revisando información, fichas técnicas y estuve hablando con un ingeniero de alimentos para tratar de entender un poquito más qué hace este ácido peracético. Lo que me contaba es que es una sustancia que es inocua para los alimentos, entonces por eso en algunos conjuntos residenciales lo que tienen y aspersan no es alcohol, es ácido peracético para evitar que esto me vaya de pronto a dañar el alimento que yo voy a ingresar. Por ejemplo, si voy a entrar la bolsa donde está las frutas y las verduras. Entonces, eso es un tip que también quiero dejarles, que podemos tener en un frasquito de plástico con aspersor ácido peracético para que podamos rociarle a los alimentos, no a los alimentos directamente, sino a la bolsa donde estos llegan. También quiero dejarles como esta recomendación y todas estas recomendaciones que han sido extraídas y extractadas de la resolución que les he venido comentando, es evitar que la persona ingrese a la vivienda. O sea, entre menos personas ingresen y nos hagan de pronto, que no nos lleguen aquí a la puerta de la casa a traernos el domicilio. Es mejor salir hasta la portería y traerlo para evitar ese flujo de personas que no sabemos con quiénes han tenido contacto, de dónde vienen y que de pronto no sabemos si ya han estado con otra persona que haya sido asintomática y que a la vez me pueda afectar. Entonces lo podemos recibir en la puerta principal o si vivimos en casas, en barrios, en cuadras, por la ventana se podría hacer. Cuando recibamos este domicilio, tener en cuenta llegar de una vez, sacarlo de la bolsa y organizar ese domicilio. Rociarle a la bolsita, como les decía, en lo posible el ácido peracético y llegar nosotros a lavarnos las manos. Aquí hay algo muy importante. En la medida en que podamos recomendarle a la persona que nos va a traer ese domicilio que él mismo nos lo envíen en doble bolsa, es mejor hacerlo. Porque si yo recibo la bolsa inicial, la bolsa de afuera, esa bolsa yo la puedo desechar. Me quedo con la bolsa del interior mientras organizo todo lo que me llegó allí. Si ustedes quieren consultar, y esto para mí realmente ha sido útil, yo les estaba contando hace un ratico que he venido acompañando algunas empresas de diferentes sectores económicos para esa reactivación segura. En la página del Ministerio de Salud, www.minsalud.go.co, vamos a encontrar todos los procedimientos y los protocolos que ya están aprobados y los que salieron ya a la vida jurídica. Entonces es una forma para que ustedes puedan estar interactuando, actualizados, porque realmente todos los días está cambiando la legislación, o no tanto cambiando la legislación,
todos los días nos están generando nuevas normativas. Entonces, para que no nos vayamos a quedar como desactualizados, teniendo en cuenta quizás que nosotros seamos personas que trabajamos en las áreas de seguridad y salud en el trabajo o seamos de pronto empleadores, gerentes de empresas, que debemos saber qué normativa nueva están profiriendo las autoridades legales. Bueno, muy bien. Vamos a mirar ahora cómo unos tips específicos para no solamente cuidarnos nosotros, nosotros quienes estamos aquí en la sala virtual. Recuerdan que hace un momento les compartía que son los jóvenes los que ahorita están utilizando más estas aplicaciones móviles, nuestros hijos, que pueden estar expuestos de pronto a recibir el domicilio, pero ellos como lo hacen, no sé cómo decirlo, la palabra no es que no tengan conciencia, ellos tienen quizás conciencia de sus actos, pero ellos tienen una forma de ver las cosas diferentes a las nuestras. Entonces nosotros debemos estar pendientes y diciéndoles, ojo, ponte el tapabocas, lávate las manos, no te acerques mucho a la persona. Esto teniendo en cuenta que nuestros muchachos pueden estar también, pueden ser afectados si nosotros no estamos pendientes. Entonces, varias cosas que quiero irles dejando acá, irles precisando. Por una parte, las copropiedades, propiedad horizontal, están en la obligación de diseñar sus protocolos de bioseguridad y estos mismos deben contener un capítulo donde aparezca el manejo de domiciliarios. He visto que hay vecinos o residentes de conjuntos, residentes de alguna copropiedad que se molestan terrible con el administrador o con la administradora porque no les permite ingresar al domiciliario. Debemos entender que no. Estas personas, como habíamos hablado, reciben, nos dejan afuera el domicilio y nosotros vamos y lo recibimos. Si van a ingresar a la portería o a la sala de recepción de nuestros conjuntos, debemos también facilitar o que estas personas permitan que se les tome la temperatura. La temperatura, como les había indicado hace un momento, es un indicador de un posible asintomático. De 37.5 grados centígrados empieza a ser una temperatura de alarma. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos si alguna persona del área de seguridad de nuestros conjuntos toma la temperatura a un señor domiciliario y esta persona tiene una temperatura, digan ustedes eso, la temperatura de alarma 37.5 o un poquito más, es esperar un momento para volver a hacer el registro. 5 minutos podría ser, porque si estas personas llegan un poquito agitadas, corriendo, vienen de la calle, es posible de pronto que la temperatura esté un poquito alterada. Por eso, hacer la pausa de 5 minutos y esperar para volver a tomar el registro. Si la persona se niega a dejarse tomar como ese control, igualmente nosotros debemos saber que quien pide el domicilio es responsable solidario de lo que esa persona también haga o deje de hacer. Definitivamente el contagio, prevenir el contagio y contenerlo, esto es responsabilidad de todos. ¿Qué pasa? Y he visto también, como les decía, personas, adultos mayores que piden algo a la farmacia, que piden algo a la droguería y viven solitos, no tienen la posibilidad de pronto por su tema de movilidad, por cualquier tema de alguna capacidad especial para movilizarse, en alguna discapacidad, no pueden bajar a recibir el domicilio. En este caso, cuando a mí me preguntan, la recomendación que yo doy es que entonces sea el señor de seguridad del conjunto, el señor de seguridad física, el que venga a traerle y a traérsele el paquetico y entregárselo a la persona que lo solicitó y que por alguna razón específica de fuerza mayor no puede bajar a recibirlo. Eso es algo posible. ¿Por qué sí podría el señor vigilante venir y traérmelo? Porque se presupone que la empresa de vigilancia como empleador está controlando la temperatura corporal y la condición de salud de la persona que trabaja para ellos. En este caso, nuestros señores de vigilancia. Muy bien. Siempre, miren, esto es de tenerlo presente, teniendo en cuenta que esta situación nos va a durar un tiempo más.
a los que saben, como digo yo, los que saben, los epidemiólogos, las personas que son muy estudiosas en este tema, nos han dicho que esto no va a pasar tan pronto. O sea, es posible que de aquí a diciembre las medidas persistan. Entonces es acostumbrarnos a que ese uso del tapabocas va a ser permanente, que otra cosa que me va a servir y ayudar a evitar ese contagio va a ser ese distanciamiento social y definitivamente el lavado de manos. Este virus, lo que yo he venido aprendiendo con las personas que me han venido capacitando en el tema, es que le tiene pavor, le tiene miedo al agua y al jabón. Entonces, he visto y he sentido un poquito también, no sé si ustedes lo hayan notado, que de pronto nos empezamos a relajar un poquito frente al uso de estas medidas. Quizás no tanto el uso de tapabocas, porque estamos viendo que quien sale lo está utilizando, quien llega también lo está utilizando, pero he visto mucha flexibilidad y que nos estamos como empezando a relajar, si lo queremos decir de esa manera, en el distanciamiento social. Nos acercamos mucho al otro y estamos ya obviando lavarnos las manos como lo hacíamos al principio que empezamos esta cuarentena obligatoria, que era cada 2 o 3 horas en promedio. Ahorita es cada vez que nos acordamos. Entonces, que esto no se nos vaya no lo dejemos pasar, porque, como les digo, esto va para un tiempo un poco más largo. Ustedes pueden recomendar a las personas de sus conjuntos residenciales, a las administraciones, que utilicen ese ácido peracético para cuando llegue algún paquete. Cuando yo no puedo bajar inmediatamente y recibirlo, de pronto ya hice el pago, no sé, en línea, por tarjeta de crédito y me lo dejaron aquí en la portería. En el ratico, mientras yo bajo a recogerlo, pueden tenerse estos productos, pero teniendo en cuenta que el proveedor me suministre la ficha técnica. También yo lo puedo tener en mi hogar. Esto no me va a generar ninguna alteración a mis alimentos o a lo que llegue en la bolsa, pero sí sepamos también dónde compramos las cosas. ¿Por qué esta recomendación? ¿Y qué he empezado a ver? He visto, no sé si ustedes también lo han notado, que a la luz de todo este proceso que todos estamos viviendo, esta pandemia, han salido muchísimos proveedores de muchísimas cosas. Y en este salir tantos proveedores, han salido nuevas empresas. Y realmente eso no está mal, eso de verdad que los emprendimientos son bienvenidos, pero también han empezado a falsificar las cosas. Por ejemplo, los tapabocas, que son una marca XY, ahora uno los puede encontrar con esa misma marca, pero es una marca falsificada. Si el ácido peracético que les estoy mencionando acá para recibir y aspersar estas bolsas y demás, si yo lo voy a comprar en algún lado, que sea con un proveedor de verdad reconocido y que me dé garantías. ¿Garantías de qué? Que me suministre mínimo la ficha técnica. Yo saber realmente que si es este producto y que no es esto diluido con una cantidad XY de agua o que es diluido con una cantidad no sé qué de alcohol, ¿sí? Entonces es un poquito también como esa responsabilidad que tenemos frente a lo que yo voy a utilizar y a lo que voy a ingresar a mi hogar. Y el tema, esto también como para irles contando, les quiero insistir en el tema de la temperatura corporal, no solamente de esas personas que van a llegar a traerme en algo, sino yo mismo, en mi casa. Procuremos, amigos, tener en nuestros hogares un termómetro digital para estarme chequeando esa temperatura. ¿Qué es lo más preocupante ahorita? Es el tema de los posibles asintomáticos. Esto también se los digo porque en mi familia tengo un sobrino que es médico internista y él me ha hecho mucho énfasis en esas personas que empiezan a contagiar a tres, ¿sí? Cuando no expresan los síntomas que no son visibles, pero siempre ese control de temperatura corporal nos va a ayudar a entender si hay algo que puede estar sucediendo. Entonces, esto es lo que hasta aquí yo quiero irles compartiendo. Yo quiero hacerles especial énfasis que esto no ha terminado, que el tema de flexibilizar nuestras acciones puede impactar a otra persona, que esa persona
XY que aún está haciendo cosas incorrectas, aunque no sea el tema solo de domiciliarios, pero quiero dejárselos acá, que está llegándole muchas visitas a su hogar, esas personas que están haciendo fiestas en su casa, están cometiendo una conducta punible. ¿Por qué? Porque esa misma persona puede empezar a afectar a otros vecinos, o no solamente vecinos, alguien muy cercano a nosotros, alguien que puede tener una vulnerabilidad en su estado de salud. ¿Quiénes, por ejemplo, que pueden ser súper vulnerables? Personas con hipertensión arterial, personas con defensas muy bajitas cuando han pasado, digan ustedes, de un proceso de salud complicado, como puede ser un proceso cancerígeno o unas quimioterapias, personas que tienen diabetes, personas que son asmáticas, ¿sí? Entonces, con mi acción yo puedo afectar a otras personas. Entonces, es entender que yo no estoy solo, que mi acción genera una reacción y que debo entrenar a todo mi entorno familiar, a mis hijos, a mi esposo, yo misma, ser consciente de todos mis actos y recomendarle a las personas que nos vayan a traer el domicilio, desde antes que nos los traigan, cuáles son mis recomendaciones para poderles recibir el mismo. Esto es responsabilidad de todos. Si todos logramos cuidarnos, si yo me cuido y soy capaz de cuidarte y entre todos lo hacemos, esta curva de contagio va a empezar gradualmente a disminuir. Debemos tener presente que todo esto, según lo que nos han informado las personas que más conocen y son estudiosos de todo este tema, nos han dicho que el pico fuerte va a iniciar o ya venimos en un pico en ascenso entre junio a julio. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo con los otros? Y no olviden esas 3 preguntas con las que abrimos este taller web. Cuando yo pido mi domicilio, ¿qué pasará en ese trayecto? ¿A quién se lo estoy solicitando? No se trata tampoco que no pidamos domicilio, no se trata de esto, sino hacerlo a sitios donde yo tenga la tranquilidad que lo van a preparar con ciertas medidas higiénicas y no, porque es que no sabemos cómo están preparando esos alimentos. Y también saber quién me lo va a traer. No quiero tampoco generar ninguna angustia ni ningún susto, pero hace unos días me llegó un video donde veía que hay personas de verdad inescrupulosas que cuando traen un domicilio no utilizan sus tapabocas, no utilizan sus medidas de protección y de pronto estornudan sobre lo que me van a traer. Entonces yo no sé qué está pasando alrededor. Entonces la invitación también es a que no dejemos de pedir domicilios, pero que lo hagamos de manera consciente, dando unas recomendaciones específicas y que si nosotros podemos también preparar las cosas en nuestro hogar, pues bienvenido será. Si yo en lugar de pedir afuera puedo prepararme la torta, pues me la preparo en mi casa sabiendo qué medidas higiénicas estoy teniendo. O si de pronto quiero de pronto pedirme una hamburguesa, ¿qué tal si nos unimos en familia y en lugar de pedirla afuera, la hacemos en casa? Esto también une lazos familiares. Entonces, esto era lo que yo quería dejarles por hoy. No sé, Angélica, vamos a abrir el espacio de preguntas para tener como esa oportunidad de compartir un poquito con nuestros asistentes. Cuéntame, Angélica, si tenemos preguntas. Hilda, muchas gracias por tu valiosa intervención. Ahora Muchas entramos gracias. a un espacio de preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Por temas de tiempo, vamos a responder 2 preguntas únicamente. Las demás las podrán consultar con sus debidas respuestas en el portal Posipedia. Un participante nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la resolución que aplica a los protocolos de bioseguridad a la actividad de servicio móvil de comidas y otros? Ok, Angélica. Aquí muchas gracias al participante por su pregunta. Es muy importante que sepamos que ya hay muchísimas resoluciones que han ido delineando los protocolos de bioseguridad para diferentes sectores económicos. Hasta el 1 de junio, o sea, hasta el lunes, teníamos 21 protocolos ya por resolución
Ayer salió uno nuevo, ayer salió, por ejemplo, el de plazas de mercado, pero específicamente el que nos compete a este tema que hoy estamos tratando es la resolución 749 de 2020 que salió el 13 de mayo y fue proferida o emitida por el Ministerio de Salud. Como les digo, estos protocolos, les comentaba hace un ratico, tienen una base fundamental del anexo técnico de la resolución 666 de 2020, pero cada sector ya ha ido especificándolo. Entonces tampoco se trata, y se los digo con mucho cariño porque eso lo he visto, de bajar cosas solamente de Google y tratar como de tener eso que encontramos en Google. No, cada sector ya tiene su protocolo y nosotros lo que hacemos es especificarlo para la naturaleza de la organización. Entonces, resolución 749 de 2020. Listo, gracias, Hilda. Otro participante nos dice, mencione por lo menos 2 acciones preventivas para evitar el contagio COVID-19 durante el recibo de domicilios. Wow, sí. Esto en lo que más les he venido haciendo énfasis y es, por ejemplo, que me traigan las cosas mínimo en 2 bolsas. Eso es bien importante que le vayamos haciendo como esa conciencia o esa solicitud al domiciliario, a la empresa que me va a enviar este mismo, que lleguen 2 bolsas para que yo tenga la posibilidad de desechar la primer bolsa, la saco, la boto, la desecho, mientras tengo la oportunidad de ir sacando lo que está en la bolsa interna. Esto para evitar, como les decía, que esa capita grasa, que es el virus que va quedando adherida a las superficies, vaya a quedar en esa bolsa y de pronto yo esa bolsa la dejo encima de mi mesa, ¿sí? Entonces es para evitar como de pronto ese contagio en la bolsa donde nos va a llegar las cosas. Otra medida de prevención, como les compartí hace un ratico, la que nos ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, que es recibir las cosas, lavarme las manos con abundante agua y jabón durante 30, 40 segundos, secármelas muy bien. Cuando voy a recibir el domicilio, estar con mi tapabocas, exigirle a la otra persona que también lo tenga. No sé si también han visto, amigos, que hay personas que se ponen el tapabocas de la nariz para abajo o solamente cubriéndose la barbilla o como vi a unos muchachos por aquí afuera en la frente. Esto no nos va a servir. Entonces, esa exigencia del uso del tapabocas y, por supuesto, el distanciamiento social, mínimo entre 1.5 a 2 metros de distancia. Muchas gracias, Hilda. Bueno, agradecemos que nos hayas acompañado en este espacio. Has brindado una intervención muy valiosa para nuestros clientes. Y por supuesto, también agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Les recordamos que las publicaciones de nuestros talleres web los podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co. Los invitamos a estar conectados en el portal Travesía, donde encontrarán el cronograma semanal del Plan Nacional de Educación 2020 y donde podrán realizar la inscripción a nuestras acciones educativas. Recuerden que el día de hoy tendremos nuestro último taller web en el horario de las 5 de la tarde. Nos vemos en una próxima ocasión por el mismo canal. Que tengan un feliz día. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos. ¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. ¡Ey, amor! No exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti,
por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.